En este programa vamos a tratar de explicarles al auditorio cuál es el quehacer del cronista. Estamos en una ciudad que cuenta con un patrimonio cultural extenso, desde la época mesoamericana hasta la época actual contemporánea. Por ello, es necesario estudiar, preservar para todo este patrimonio. Y precisamente una de las tareas que realiza el cronista histórico es ver ese patrimonio para que se pueda divulgar a todas las generaciones. Ese patrimonio cultural que tiene la Ciudad de México abarca también aspectos económicos, políticos y sociales. Y toda esta tarea la realiza precisamente el cronista a través de su investigación para la divulgación y conservación. Actualmente se puede hablar de diferentes tipos de crónica tradicional, literaria, poética, periodística y deportiva. Y hemos hablado precisamente del cronista y para ello tenemos presentes a dos cronistas de esta Ciudad de México. Primero quiero presentar a la cronista de la alcaldía Benito Juárez, María de Jesús Real García Figueroa, y también a nuestro cronista temático que es Francisco Javier Maciel Flores. Él es cronista de nuestro invaluable cine mexicano. Actualmente se puede hablar de diferentes tipos de crónica histórica tradicional. La crónica es un término muy grande que van a abarcar diferentes profesionales. Podemos hablar de crónica deportiva, de crónica política, pero en este momento vamos a hablar de la crónica de la historia de nuestra ciudad, de nuestra metrópoli. Por lo tanto, cuando hablamos de crónicas, lo primero que se nos viene a la mente son las crónicas que van a ser realizadas para dar un relato de cómo fue la conquista y el posterior poblamiento de nuestra nación mexicana. Y lo primero que se nos viene a la mente que es, pues recordar que alguna vez leímos las cartas de relación de Hernán Cortés o la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, más toda la literatura escrita, recogida por los frailes que llegaron a esta nación y que tuvieron que aprender un idioma para poderse comunicar con los nativos y de esa manera al español llegar, transmitir el conocimiento de la civilización mexica. En dicha crónica participa por igual la historia narrativa y tiene un carácter social. Por eso en ella se describe y resalta acontecimientos sobresalientes. Se narra, se da a conocer un acontecimiento de la vida de una comunidad. La comunidad del hombre siempre en sociedad. Es una crónica de corte histórico. Sus autores realizan una serie, por lo tanto, de actividades relativas y muy importantes a la investigación, van a bibliotecas, hacen entrevistas y todo ello con el objeto de dar una crónica realmente fiel, auténtica y valiosa para tener un conocimiento también importante. Pero, ¿qué es la crónica y el cronista? Bueno, yo nada más les voy a comentar aquí varias tareas que los cronistas hacemos de una manera em, casi siempre obligada para que nuestro trabajo sea tomado en cuenta y también valorado. Primero de cuentas, pues la palabra cronista va a derivar de una griega, de una etimología griega que es cronos, que es tiempo. El ser cronista sugiere a un profesional, al poseedor y dotado de la habilidad de investigar, redactar y de expresarse de forma verbal y escrita. Cuando un cronista o historiador, porque estas dos tareas van aparejadas, ha seleccionado ya un tema definido al que va a abordar, lo primero que necesita es ubicar este hecho dentro del tiempo y espacio necesario para no verlo como un hecho aislado, sino inmerso en la evolución de una colectividad humana, desarrollada en un espacio geográfico específico y una temporalidad definida. Por ello tiene una evolución única, característica e irrepetible. Así abordan en su investigación aspectos económicos, sociales, artísticos y religiosos, entre otros.
Por lo general se dirige a consultar un libro, una bibliografía dedicado al tema, donde va a encontrar al final una serie de libros, de documentos que han sido consultados por el autor y en los cuales, si a uno le interesa un tema, puede ir directamente para investigar más profundamente y engrandecer la información que tenemos a través de un libro. Esto quiere decir que el historiador, que el cronista, vamos a donde, a las fuentes históricas primarias, que son aquellas que se han realizado con toda la intención de dar a conocer un hecho memorable. Y por ello, entonces, somos asiduos a qué? Pues vamos a las bibliotecas abiertas de de las instituciones, también de los institutos, de las universidades, y también a las hemerotecas, que es donde se encuentran muchas de las publicaciones periódicas de diferentes, ya en nuestra ciudad, siglos, pero también en las hemerotecas podemos encontrar las publicaciones periódicas que se hicieron. También vamos a las mapotecas. Las mapotecas son muy interesantes porque en ellas vamos a encontrar los primeros mapas de las localidades y podemos ver las características geográficas que en ese momento tuvieron y vamos a descubrir que en esas mapotecas todavía se encuentran, como fueron hechas por indígenas, se encuentran rasgos clásicos de la iconografía indígena. Y también vamos a ir a las fototecas para ver las fotografías, porque la imagen es muy importante, pero también a las fonotecas, los lugares donde se encuentran las grabaciones de diferente material auditivo y que también nos dan otra perspectiva de la investigación. Además, también, pues en ocasiones hacemos entrevistas con los pobladores, en este caso a veces con los pobladores de los pueblos y barrios originarios, de las diferentes colonias, de los diferentes asentamientos que han tenido nuestra ciudad a lo largo de determinado tiempo. Para ello también podemos llegar a las fuentes secundarias, las cuales de alguna manera reafirman la información que ya teníamos. Esto puede ser, por ejemplo, un paisaje donde se vea una iglesia, donde se vea parte del patrimonio material de un lugar, o también si cómo era en ese momento el ambiente o las formaciones geológicas, los cerros, los volcanes que estaban alrededor de un poblado que nos interesa. Pero todo esto yo les quiero comentar que los cronistas vamos a tratarnos siempre de reunir en asociaciones locales o en asociaciones nacionales. Y alguien que nos puede dar una información fidedigna y de primera mano es precisamente la cronista de la alcaldía Benito Juárez, María de Jesús Riargas y Figueroa. Ella yo quiero invitarla a que nos informe cuántas asociaciones de cronistas han existido en la Ciudad de México, pero aquellas que realmente tienen un sustento legal, porque después las gentes decían, vamos a hacer una asociación de cronistas, como invitar a la gente del barrio vamos a tomarnos un café o vamos a hacer un mole. Entonces yo quiero que tú por favor nos hables de las asociaciones que realmente están sustentadas en Hola, algo legal. gracias Maru. Pues mira, a mí me gustaría explicarles que a lo largo de mi experiencia, porque ya alguna vez fui presidenta nacional en el 2016, pues se encuentra la primera asociación que se puede hablar de la República Mexicana, que es precisamente la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, que tiene bien nacer en Mérida, Yucatán, un 30 de abril de 1977. Se puede decir que un grupo de historiadores curiosos se unen ahí para empezar a ya crear una asociación como tal de cronistas a nivel de la República. Ujú. Entonces, ahí podemos hablar de los antecedentes hasta hoy, pues la NACSIM, son sus siglas, está cumpliendo 47 años. De hecho, en el mes de agosto, del 5 al 10, estaremos en Durango, en el Congreso número 47. A lo largo de todo de este tiempo ha tenido a bien que sea en un estado diferente cada congreso. La reunión anual es ahí, aparte de llevar una temática, de presentar libros, de encontrarnos. Aproximadamente estamos hablando de 200 cronistas que se reúnen y de 30 estados.
Ahorita el único estado que no tiene cronista es el estado de Oaxaca, porque falleció el maestro y está acéfalo. Sin embargo, bueno, los que crean esta asociación, pues está Renan Irigoyen, que es uno de nuestros premios que se otorga a la gente que tiene una trayectoria. Está también Israel Cavazos, cronista de la ciudad de Guadalupe de Monterrey, el arquitecto Ramón Cruces Carvajal, él es cronista de Texcoco, él todavía reside ahí. Y como tesorero estuvo Alfonso Escárcega, cronista de Chihuahua. Como pueden ver, eran de los 4 puntos cardinales de la República y que anualmente se han reunido. Obviamente están con un acta constitutiva que se hizo en el 77 y hace apenas unos 4 años hubo que renovarla. No perdió su antigüedad porque, pues qué bueno que no perdió, porque a la hora de volver a cambiar algunos de los estatutos, de los reglamentos, porque la modernidad así no lo pide, obviamente, pues se pudo mantener sus siglas, Anaxim. Y bueno, pues ya comenté, son 200 los agremiados aproximadamente, más o menos. Posteriormente, estoy hablando de las asociaciones a nivel de la República y que tienen una antigüedad y que tienen un acta constitutiva como tal. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, ellos también, que son, bueno, las siglas son AMECRON, ellos se fundan el 27 de noviembre de 1982 y ante notario número 15 de Toluca. Ya para 1985 ya sus actividades quedan totalmente en función y bueno, ellos tienen casi 40 años y tienen su lema que se llama La Crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Y en esta asociación aproximadamente son 125 cronistas de cada municipio y tienen una peculiaridad. Su asociación se reúne en esos 125, nunca es en el mismo lugar la reunión, siempre toca un municipio que los acoge y van conociendo todos usos y costumbres, comidas, ¿no? Es un encuentro muy agradable, la verdad. Y bueno, en los últimos años, ahorita la última mesa directiva, precisamente, bueno, estuvo el maestro Edmundo Roa, estuvo Claudio Barrera, también la maestra, recordemos a la maestra Maruri, que en paz descanse, también fue nuestra presidenta nacional, ella también fue agremiada. Y siempre estamos en contacto, bueno, los de la Ciudad de México con los de Amicron, siempre tratamos de estar como muy, muy cercanos. Y es un gusto porque compartir con ellos de verdad se nota el olor, el color y el sabor, porque cada municipio tiene algo peculiar. A veces vas a un lugar muy frío, a veces un lugar más cálido. Sabemos que el Estado de México por consecuencia es frío, a veces toca Toluca, a veces queda Algeciras, que ya coincide delimita con Ixtapan de la Sal y ya con lo que tiene que ser Cuautla, ¿no? Uh-huh. Ya el clima cambia totalmente. Pero estas asociaciones, gracias a la perseverancia, pues han seguido funcionando, ¿no? Y bueno, pues tenemos que hablar de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, que cómo nacen. En 1987, Guillermo Tobar de Teresa, quien era el cronista de la ciudad, también nombrado por Salvador Novo, y sus predecesores, como fue José Luis Martínez, don Miguel León Portilla, decían que ya era muy limitante enfrentarse en solitario a una ciudad tan inmensa y tan compleja. Y lo dice así: a una sola persona no le alcanza la vida para conocer la ciudad. Ser cronista es una vocación, no es una chamba, y aclaró, un título, algo cosmético, que solo alimenta la vanidad de quien lo ostenta y la convierte en una realidad virtual. Pues no se olvida que de lo esencial hay que participar en un quehacer colectivo. Entonces, Guillermo Tobar le dice a don Miguel de la Madrid, que era el presidente de la República, que pues ya no podía con la chamba, que era mucho trabajo, y que era necesario que se creara un órgano cultural que trabajara para obviamente,
para poder seguir registrando los hechos cotidianos de la ciudad en sus diferentes ámbitos, en la parte urbana, en las cosas típicas, y entonces se crea el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, con 20 consejeros. Estos 20 consejeros, pues era Homero Aridgis, Fernando Benítez, Emanuel Carballo, Fernando César Van, José Luis Cuevas, doña Clementina Díaz Dobando, gran historiadora, Andrés Enestrosa, Eugenia Meyer, quien es la mamá de la historia oral aquí en México, Vicente Quirarte, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, con criterios aprobados y con amplios conocimientos. Pero ¿quién bajaba al pueblo? ¿Quién era la gente que, como lo dijo la maestra Maru, pues hay que recopilar la historia desde abajo, en las calles, con sus personajes, con sus hechos, con lo cotidiano? Pues ellos no bajaban a la tierra, ¿verdad? Entonces es como nace la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas. Y los fundadores van a ser Horacio Sentíes, Francisco Cázares, Alberto Barranco Chavarría, Jaime Orozco, Jorge de León Rivera, quien es nuestro decano, María Elena Solórzano, Dinora Lejarazo y el arqueólogo Antonio Urdapilleta. Y a lo largo de 35 años que hemos estado trabajando juntos y que estamos legalmente con un acta notarial, pues es que esta asociación hemos caminado, han pasado un sinfín de cronistas que han formado grandes filas, hemos tenido hasta 40 cronistas entre temáticos, antes eran delegaciones, ahora son alcaldías. Y bueno, pues ahora nuestra asociación, hace un par de años, cuando cambian a la Ciudad de México y quitan el Distrito Federal, también nos vimos obligados a cambiar y por eso ahora somos la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, quienes estamos legalmente con notaría totalmente ahora sí que establecidos, ¿no? Me imagino que debe de haber otras asociaciones y las hay, porque en internet por donde ustedes vean van a ver, también hay de cronistas deportivos, pero podríamos hablar de estas tres que son como las más fundamentales en cuanto a la antigüedad, ahora sí que han seguido a lo largo de los años y que seguimos trabajando ampliamente. Actualmente nosotros tenemos 20 miembros, trabajando alcaldías, temas, pues más bien son alcaldías, temas y qué más tendríamos que ver ahí, Maru, que te acuerdes. Bueno, miren, aquí hay algo muy importante que se acaba de puntualizar. Todas estas asociaciones tienen un sustento legal. Sí tienen sus actas notariales, también tienen sus reglamentos. También se hacen, en base de esos reglamentos se hace toda una convocatoria. Y en específico los de la Ciudad de México, hemos tratado de rescatar y lo hemos logrado mucho del patrimonio cultural, no solamente de la ciudad, de lo que podríamos llamar el centro histórico o después de las colonias que se fueron formando desde la época del porfiriato, sino también de los pueblos y barrios originarios. Porque finalmente el centro histórico de la Ciudad de México está asentado en los barrios originarios a los que se les antipusieron los nombres de algunos santos, pero que conservan los topónimos precisamente de esos pueblos y barrios originarios. Y esas imágenes de esos barrios, de esos pueblos, en ocasiones han sido recogidas por la lente del cine mexicano. Se puede hacer una crónica de la Ciudad de México a través de las películas que se van a producir en este arte, algo que nos transporta a barriadas, a callejones, a lugares, a maneras de hablar, maneras de vestir, donde vemos cómo eran los camiones de determinada época. Entonces, por eso el cine mexicano es una fuente inagotable también de conocimiento para el cronista, porque él nos refleja una temporalidad que nosotros tal vez no la vivimos porque ni siquiera habíamos nacido en ese momento. Y que sin embargo, a través del cine mexicano podemos hacer una historia
una historia gráfica a través de sus películas de cómo eran esos lugares de la Lagunilla o San Juan de Letrán, que ahora todos conocemos por el eje central Lázaro de Cárdenas, cómo era el centro histórico, la basílica, lo que hoy es el Zócalo, cómo han sido las transformaciones de ese Zócalo y han quedado en esas imágenes del cine mexicano, de esas primeras imágenes. Por eso, de estos temas del cine mexicano, de cronistas temáticos, voy a invitar a Francisco Javier Maciel Flores a que nos hable de ese mundo tan mágico que es el cine, a esa fuente de conocimiento interminable que se tiene a través de él. Tienes la palabra, Paco. Muchas gracias, Maru. Pues mira, yo tengo el honor de ser cronista temático del cine mexicano. Mi nombre es Francisco Javier Maciel Flores. Soy historiador y me ha interesado mucho todo lo que es la historia cinematográfica, porque como ustedes saben, el cine llegó a México en 1896 y desde entonces pues no ha habido un solo momento en que no se retrate a través de su imagen, de imagen en movimiento, estas historias de pues tantas historias que por ejemplo vemos la familia Pérez, vemos una familia de tantas, vemos tantas películas que nos hablaban pues de esta época dorada, ¿no? De los años 40, 50 y si no fuera por el cine posiblemente no tendríamos tanta evidencia de cómo eran las familias en aquel entonces, cómo se constituían, etcétera. Ahora, hablar de un cronista temático, que es mi caso, pues es precisamente por el hecho de que existen por lo menos dos tipos de cronistas. Unos que son de zona, es decir, por ejemplo, que corresponden a alguna alcaldía o algún barrio, alguna comunidad, y específicamente pues ellos están basados pues en platicar sobre la historia de su gente, ¿no? A través de esto. Y otros pues somos los temáticos que nos vamos a dedicar pues a hablar de un tema en específico, que hemos estudiado a lo largo del tiempo, pues una actividad en particular. De tal suerte que así como yo me dedico al cine mexicano, pues habemos también cronistas que nos dedicamos, por ejemplo, a pues a la historia específica de algún periodo, por ejemplo, de la independencia, o por ejemplo puede ser de la reforma, puede ser de la revolución, o en su caso, por ejemplo, también pueden ser gente que se dedica pues a la crónica taurina, por ejemplo, que fue muy importante en un momento determinado de la historia, algún cronista que habla específicamente de la historia del fútbol, por ejemplo, tenemos cronistas, por ejemplo, del caso de El Danzón, etcétera. O sea, en realidad, Bellas Artes. Bellas Artes, exacto. Sí, De las Bellas Artes. hay tanto en ese ámbito de lo que se puede hablar, que en realidad, pues, nosotros, algo que tenemos en común, yo siento que todos los cronistas tenemos algo en común, y es la vocación. O sea, yo siempre sentí esa necesidad, o sea, aún antes de estudiar historia, aún antes de integrarme como cronista, que además pues fue pues un deseo, cuando yo supe lo que era la crónica, cuando yo sabía que había gente dedicada a hablar sobre la crónica, pues fue un deseo muy grande el hecho de poder hablar de ello, de poderme dedicar a esta actividad, pues que yo siento tan noble, ¿no? Porque además de todo, pues nosotros somos los depositarios de una serie de conocimientos, de una serie de recuerdos de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, porque además de todo no es nada más, bueno, hablando en el caso particular, o sea, por ejemplo, no solamente es conocer las películas, o sea, hablar de los directores, hablar de las fechas, sino de las anécdotas. Por ejemplo, en este caso yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que trabajaron en ese cine, tener inclusive tengo familiares que trabajaron en la época de oro y ellos de alguna manera nos han dejado un cierto legado. Este legado no se puede perder. O sea, la labor del cronista es precisamente pues conservar estos recuerdos, conservar estas anécdotas y explicar de alguna manera pues cuál es el entorno histórico de las circunstancias y cómo es que se graba, por ejemplo, una película. O sea, por qué actualmente hay algunas películas que nos van a parecer pues raras en el sentido de que ya son costumbres, maneras de hablar, formas específicas pues cómo eran las casas antes, ¿no? O sea, por ejemplo, nos vamos a encontrar que antes las casas tenían dos puertas, ¿no? Una para que entraran las personas de la casa y había una puerta de servicio por donde entraban, por ejemplo, las personas que se dedicaban a atender a los dueños de las casas,
con la finalidad de que no entraran por la misma puerta, ¿no? De hecho, todavía existen ese tipo de inmuebles Sí. y que de alguna manera, pues para nosotros ya actualmente nos parecen raros, o sea, y decimos, ¿para qué tenían dos puertas? O sea, pues bueno, el caso muy particular, por ejemplo, yo lo veo en el edificio Condesa, que todavía conservan estas dobles puertas, ¿no? Entonces era algo muy natural. Y vamos a decirlo así, pues a medida que ha pasado el tiempo, pues han cambiado las maneras y las formas en que se vive, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, también era la constitución de las familias. O sea, regularmente, por ejemplo, nosotros veíamos que los padres eran, pues estrictos, regularmente eran muy católicos, regularmente eran muy conservadores. Había un sometimiento hasta cierto punto de los hijos, las hijas, que, bueno, ustedes lo saben. En los tiempos antiguos había más mujeres que hombres. Esto tiene una razón biológica. Las mujeres son más fuertes, físicamente, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando había un problema de parto, decían por allí, dicen, si ya se tardó 1 hora y sigue vivo el bebé, es mujer, porque un niño se muere inmediatamente. Entonces llegó un momento dado, un poco el mito, pero también había parte de realidad, ¿no? Que se decía, había 7 mujeres por cada hombre. Sí, y ustedes lo pueden ver en la película de Una familia de tantas que son puras mujeres, nada más hay un hombre, ¿no? O sea, eso pasaba mucho. Y además, pues por ejemplo, yo no entiendo cómo en esa época, o bueno, sí lo puedo más o menos comprender, que en aquella época había tantos hijos y se podían mantener por un solo sueldo. Sí, era increíble. ¿No? O sea, ahora, ¿por qué? Ahora, a mí me lo han preguntado mucho y como cronista se los puedo decir con mucha facilidad. Nosotros seguimos viviendo con los mismos recursos. Lo malo es que somos más gente. Entonces esos recursos se deben de compartir entre más. Y a medida que van creciendo la gente, por ejemplo, va disminuyendo la capacidad de manutención, pero también de agua, pero también de espacio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los problemas de vivienda, ¿cómo se explican? Bueno, se explican a través de la historia, por el hecho de que pues cada vez una familia, imagínense, si tenía 7 hijos, representaban 7 familias. Entonces la verdad es de que pues así es el crecimiento que se va dando entre pues la población, ¿no? Pero por ejemplo, eso es solamente un ejemplo de tanto de lo que podríamos hablar a través y que nos enseñe el cine o alguno de los temas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya no está tan bien visto, por ejemplo, el arte taurino de Cúchares, como le dicen vulgarmente, Sí. ¿no? La tauromaquia, porque pues obvio ya ahorita hay una protección para los animales, pero en algún momento de la historia pues todas las personas acudían a la plaza de toros, o sea, algo muy común también, por ejemplo, había deportes que antes eran más importantes que el fútbol, antes había béisbol, o sea, era el rey de los deportes, le llamaban, Sí. ¿no? Y a medida del tiempo, pues se fue haciendo el fútbol, pues lo más, popular, pero aún en el fútbol, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta que había equipos que procedían de España, básicamente hubo una liga española en México, había equipos, por ejemplo, como el Asturias, había un equipo atlético español, etcétera, ¿no? O sea, y de alguna manera, a medida que ha pasado el tiempo, pues también hay pues historias de equipos que han desaparecido, como fue el Marte, por ejemplo, el Curtidores, o que ya ahorita están en la segunda y tercera división, como el Atlante, ¿no? Que todavía tiene mucha afición, pero que de alguna manera pues ya son cosas del pasado. Todo esto lo podemos ver a través, por ejemplo, de películas como Los hijos de Don Venancio, que pues también vemos, por ejemplo, otra cosa, la migración. Ahorita, por ejemplo, es muy común que hablemos de la gentrificación. Y sin embargo, por ejemplo, algo que sí muy importante es que este constante ir y venir de personas del extranjero a México, pues esto es desde principios del siglo XX. O sea, Mucha migración. mucha migración, porque en aquellos entonces pues venía gente del Líbano, de Siria, de Israel, ¿no? O sea, gente que venía huyendo, por ejemplo, de las guerras, de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Sí, hubo O sea, mucha migración. mucha migración a lo largo del tiempo y hubo colonias, por ejemplo, la Álamo, las Asturias, que fueron colonias de la comunidad española. Ahora diríamos de la etcétera. gentrificación. De la gentrificación, exacto. O sea, el Sí, tema de la y gentrificación es siguen relativamente- ahí, ¿no? En Álamos. Bueno, pues Ajá, El moderno. libaneses. es que son fenómenos que se repiten en ocasiones por los diferentes Es correcto. conflictos nacionales o a nivel mundial que se realizaron Claro, en el por siglo la XX. Narvarte, Así la es. colonia Narvarte Así igual, es, ¿no? ¿no? O sea, forma parte de esa migración. Exacto, Narvarte y ¿no? Álamos.
Por ejemplo, pues en las películas, por ejemplo, de Tintán, de Cantinflas, Sí. se hace mucho referencia de la gente de la Lagunilla y Ajá. que básicamente pues decían los saboneros en aquel entonces. Exacto. Pues evidentemente estábamos hablando de una comunidad Los arbanos. sirio-libanesa, ¿no? Sí, de los arbanos. Y de sus costumbres, el baisano Gonzalo Jalil, por Jalil. Sí, ejemplo, Salón nos Jalil. acordamos de Joaquín Pardavé que hacía Pardavé. estas películas. De hecho, hay muchas películas, por ejemplo, hubo una emigración importante alemana, que por ejemplo fueron los que trajeron las primeras ferreterías, ¿no? O sea, ¿cómo sabríamos esto si no fuera por el cine? O sea, además, por ejemplo, yo creo que todos hemos en algún momento repetido en tono de broma cómo hablaba Pepe el Toro, ¿no? Pues, ¿qué pasó, chachita? ¿No? Y a mí me dicen, ¿a poco en algún momento de la vida sí se habló en la Ciudad de México? Y les Así digo, sí. es. Pues Es claro, que sí, además la la gente ciudad, popular, cabe, obviamente. cabe mencionar que en la antigüedad, cuando los pueblos originarios, cuando los barrios estaban también definidos, cada uno Mm. tenía un acento determinado. Yo, por ejemplo, todavía me tocó conocer el acento de Coyoacán, ¿no? Ahora, el de Pepe el Toro en específico no se trata de gente del centro histórico, se trata de la Candelaria de los Patos, porque si ustedes Ujú. se dan cuenta, esta historia está basada en la Candelaria de los Patos, lo dice Pepe el Toro en algún momento, ¿no? O sea, que él vive allí. Y este tono, pues fue nada menos que extraído de las partes más populares y fue también pues un personaje que se llamaba Pedro de Urdimalas, fue quien traía este tipo de cosas. Ahora, el hablar de Tintán, ¿no? Que era el Pachuco. Bueno, Ujú. esto fue gracias a otro asesor en las películas que se llamaba Juan García el Peralvillo, ¿no? O sea, entonces, Que ahora sí que era de era Peralvillo. de Peralvillo, le decía el Peralvillo, ¿no? Sí. Ahora, la verdad es de que esto es solamente una pasadita de lo mucho que el cronista tiene que decir, que tiene que hablar y que tiene que rescatar. Entonces, para nosotros es importante que estos pueblos, estos barrios no mueran, que sean, el cronista tiene la obligación de hacer que estas comunidades sigan vivas, que sigan vivas las lenguas originarias de nuestro México, porque además nosotros pensaríamos que la Ciudad de México solamente tiene el náhuatl o el otomí, ¿no? Y nos damos cuenta que no, porque hay todo un universo de lenguas que no se deben de perder y que de hecho tienen que estudiarse, tienen que conservarse y se les tiene que dar el valor correspondiente para poderlo Sí, valorar. que se preserven y se difundan, porque Así es. también, como bien dijiste y lo dijo Maru, pues precisamente investigamos, o sea que es el rescate, preservamos porque lo preservamos nosotros para darlo a conocer, pero también lo estamos difundiendo. Esta manera ahorita de este programa es la manera de difundir a las nuevas generaciones para que conozcan su lugar de origen, sepan sus usos, sus costumbres, como también a lo largo han sido modificadas, ¿no? Sin duda. Y que a la vez pues sepan que tienen una cohesión en su pueblo, en su comunidad, y se sientan más arraigados, ¿no? Claro. Y de verdad lo den a conocer, no se sientan, digo, los chicos de ahora, muchos a lo mejor dicen, ay, como de pueblo, pues sí, todos venimos de un pueblo. La verdad es que Todos. son estas famosas islas ocultas de la ciudad que Claro. formaron estos pueblos originarios Así y que es. ahora tenemos estas colonias pues maravillosas, ¿no? Digamos la Roma, la Condesa, la del Valle, por decir No, alguna, el ya. Escandón. Sin Ajá. embargo, bueno, pues los orígenes son estos pueblos originarios, ¿no? Algo que, Ah, por ejemplo, nos ha enseñado la maestra Marugenia Berenice, te voy a comentar. Fernández, es que hemos encontrado que muchas de estas comunidades son inclusive anteriores a Tenochtitlan. O sea, Exacto. nosotros estamos pensando que nosotros tenemos 700 años y pensamos que solo es Tenochtitlan, no es cierto. O sea, en realidad ya había habitantes en el Valle de México y que de alguna manera recuerden que los mexicas es la última comunidad que llega. Pero ya había comunidad, o sea, ya había en Azcapotzalco, ya había gente, Los pues tepanencas, En sí, Iztacalco, o sea, en Xochimilco, o sea que, digo, todo esto es obligación de nosotros hacerlo saber y que la gente lo pueda conocer a través, pues, de estos textos históricos, de estos archivos que gracias a la investigación que nos hablaba Maru, pues es precisamente lo que nosotros tenemos que conocer, rescatar y estudiar. y, Pues mira, efectivamente el cine es una vertiente importante de la historia de la Ciudad de México. Como lo acaba de puntualizar
el compañero Francisco, es un vertedero donde se pueden ver modas, maneras de hablar, se pueden ver las avenidas y lo que se llamaban en esos barrios que formaban parte de la Ciudad de México. Pero nosotros también hablamos de los pueblos y barrios originarios. Como acaban de mencionar, pues antes de la llegada de los mexicas, que son los últimos en llegar, pues ya existía Azcapotzalco, Coyoacán, Culhuacán, Ixtapalapa, y tan es importante esta aportación que se hace de los pueblos y barrios, que si ustedes hacen un recuento del nombre de las actuales alcaldías antes delegaciones, solamente 5 llevan los nombres de algunos personajes muy importantes de nuestra historia, como puede ser Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, y la mayoría siguen manteniendo el topónimo en náhuatl, y también porque tienen un glifo topónimo también que aparece en los códices. Entonces, estos pueblos originarios se han mantenido de alguna manera aislados, primero porque la gente de la ciudad no quería estar en contacto con los pueblerinos. Y a los pueblerinos tampoco nos interesaba mucho que llegaran los ciudadanos. Y de alguna manera esa fue la barrera a través de la cual los pueblos y barrios originarios conservamos nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras comidas también. Y finalmente nos damos cuenta ya en este siglo XXI que todos somos parte de algo, porque en nuestras actas de nacimiento dice mexicanos. No importa que tal vez nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros padres mismos hayan llegado de fuera de las fronteras de México, porque los movimientos sociales y políticos que va a enfrentar el mundo desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y además todos los movimientos locales, nacionales que se dieron en Francia, en España, en Rusia y en toda la cantidad de países que estuvieron bajo la cortina de hierro del socialismo, muchos de ellos salieron y llegaron a Latinoamérica, y no solamente a México, sino también a Sudamérica. Pero aquí en México por eso tenemos centros donde hay polacos, hay restaurantes polacos. Si ustedes se dieran a la tarea de buscar los restaurantes de diferentes nacionalidades, sería interminable. ¿Y por qué existen? Porque hay alguien que llegó con esa gastronomía y porque hay alguien que la consume. Nadie pone un restaurante, una comida que nadie va a comer. Claro. Entonces, eso también nos hace una ciudad multicultural, multilingüística también, porque en muchos de esos núcleos, los inmigrantes, los hijos, los nietos, los bisnietos, mantienen su lengua. Hay colegios franceses, hay colegios de diferentes nacionalidades. Entonces, esta es la tarea del cronista. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera vamos a rescatar, vamos a visibilizar el desarrollo local y nacional de esta ciudad. Los conocimientos emanados de nuestro quehacer están sustentados en una fuerte tarea de investigación. No es porque se nos ocurrió, no es porque nos lo dijo el espíritu de determinada gente, no, porque lo hemos investigado. Pero también nos da noticias de hechos comprobados determinados por la historia. Y la labor de la Ciudad de México es necesaria y básica para el relato y el rescate de la vida cotidiana, no solamente de los pueblos y barrios originarios, sino de absolutamente toda la ciudad. Porque el cronista va a divulgar de manera resumida las investigaciones que a veces le llevan a uno años andar buscando detrás de un dato y que de pronto el lector lo va a encontrar ya en un artículo, va a encontrar tal vez en ya un libro. Y es tan importante este quehacer del cronista que me voy a permitir leer lo siguiente. El quehacer del cronista se ha tomado en cuenta en la legislación cultural de la Ciudad de México, primero en el 2003 en la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. Específicamente en todo el título octavo, que va del artículo 63 al 68, donde se da un perfil profesional del cronista para enumerar sus actividades y su interrelación
con las autoridades de las entonces delegaciones y como parte fundamental del Consejo de Fomento Cultural de cada una de ellas. Más tarde y más cercana a la fecha, pues va a ser la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México del 4 de mayo de 2018. En el título 14 de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes se lee en el artículo 227, fracción segunda, en donde se mandata que las alcaldías deben de contar con un cronista de la demarcación en coordinación con las autoridades de la ciudad y cuando así sea requiera con los cronistas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes dentro de su territorio. Esto es todo, bueno, esto es parte de lo que hemos podido comentar y hablar. Y si yo quisiera pedirles a los compañeros que nos cuenten alguna experiencia en la que ustedes hayan sentido que su aportación, por ejemplo, la alcaldía Benito Juárez tiene también pueblos originarios. Entonces, si tú nos hicieras favor, porque a veces pensamos que a Benito Juárez nada más es el Poliforum Cultural Siqueiros o el Parque Hundido, y todos esos lugares tienen también una historia. Entonces, si tú pues, nos puedes dar, por favor, Claro. algunos datos, una reseña Bueno, rápida. Lo que puedo decirles es que, bueno, la alcaldía Benito Juárez está constituida por 56 colonias. Dentro de esas 56 colonias tenemos 10 pueblos de origen prehispánico con 4 barrios. Entonces, estos barrios son los que conforman más adelante las colonias. Como bien dije, la colonia del Valle está conformada por 2 pueblos de origen prehispánico, que es Tlacoquemecat, los que se visten de varas, y San Lorenzo Xochimanca, lugar de flores. Y del otro lado tenemos Mixcoac, que tiene su barrio de San Juan Maninaltongo, y luego tenemos el barrio de, también tenemos el pueblo de Acticpan, lugar de flores. Ahí en ese lugar se cultivaban flores y había invernaderos todavía hasta hace unos 10 años, a pesar de la modernidad que vemos ahora las plazas comerciales, ¿no? Como que es Plaza Insurgentes, ¿no? Claro. Ahí está el barrio de Acticpan, está en Santa Cruz Atoyac, tenemos Plaza Universidad, increíble, pero ahí está Plaza Universidad, y es el barrio de Santa Cruz Atoyac, lugar de agua, lugar de manantial. Después tenemos tenemos el pueblo de Natividad, Santa María Nativitas, que su fiesta patronal va a ser el 8 de septiembre, un barrio muy coloquial, porque justo ayer pasé en una de sus callecitas, y todavía hay un señor que hace los sombreros de charro, la cosa más hermosa, los estaba bordando a mano. ¿Cómo se imaginan que dentro de la alcaldía Benito Juárez, eso lo dejamos para Iztapalapa, ¿no? Que es donde hacen las máscaras para los... Aztahuacán, donde hacen las máscaras y hacen los charros. Y el señor le entrega sombreros a los de Aztahuacán, a los charros de la villa que vienen cada año para hacer su procesión. Cada año le encargan sus sombreros de charro. Y entonces dices, bueno, como una de las alcaldías que tiene tantas vías de comunicación rápidas como es Insurgentes, Avenida Universidad, Revolución, tiene todavía este tipo de pueblos. Y tenemos el mismo Mixcoac, donde está muy cerca de San Pedro de los Pinos, está el basamento que da cuenta de que ahí hubo pues presencia prehispánica, ¿no? Claro. Y tenemos pues todo alrededor de Mixcoac, que también nos va a hablar de otra época, la época colonial, ¿no? Virreinal. Así es. Se notan las callejuelas, las construcciones que tenemos, sus mismas capillas nos hablan del pues lo que esta fusión que hubo, ¿no? Con los españoles, el sincretismo religioso, pero que todavía, afortunadamente, como bien dijiste, Maru, todavía tenemos a nuestro santo patrono que nos impusieron, claro que sí. pero tenemos también el glifo del lugar, como Santa Cruz Atoyac es Santa Cruz de Jerusalén, ¿no? Y Atoyac es el glifo nativo del lugar. Santa María Nativitas es Tepetlatzingo, su glifo, que es en el sepulcro, y tenemos a la Virgen de la Natividad como santa patrona. En San Simón Ticumac, de donde yo soy originaria, pues también tenemos el glifo de Ticumac, que son unos
unas vasijas rotas, pero tenemos antepuesto a San Simón, quien fue un carpintero, fue hermano de San Judas Tadeo, pero hermano de Credo, ¿no? Así Ajá, es, ajá, realmente la alcaldía es tierra firme, siempre fue Sí, tierra firme, pero también en la Cuenca de México también había islotes. sí, y Y he esos visto. islotes también tuvieron alguna importancia, porque cuando los mexicas salen huyendo de Culhuacán, van a llegar a diferentes islotes, uno de ellos Nexipac. Antes pasaron por la península de Iztapalapa, se asentaron en Mexicalcingo y van a llegar después al islote de Iztacalco. Y ahí en el 309 llegan ellos, realizan un ritual por el cual se sabe de la existencia de Iztacalco. Entonces ustedes imagínense que los cronistas tenemos un área tan extensa, desde casi la aparición de los mamuts en sí, Tepepan. claro. Entonces tenemos pueblos originarios en tierra firme, pueblos originarios también en los islotes, y también los pueblos originarios que están en la ribera de todo lo que eran los lagos salados de la Cuenca de México, que es el de Texcoco, el de Jaldocan y el de Zumpango. Entonces realmente la área que nosotros podemos abarcar como pueblos y barrios originarios pues es inmensa, y en cada uno de ellos, como lo acaban de comentar, hay un topónimo en náhuatl, hay un glifo, hay la preservación hasta de algunas comidas, porque después se hacen esporádicamente algunas certámenes gastronómicos, donde las abuelitas o las mamás llevan los platillos que les enseñaron en su casa, a hacer las abuelas, a hacer las tías. Entonces, toda esa gama de costumbres, música, tradiciones, leyendas, entrevistar a las personas más con más años de los pueblos, de los barrios, para nosotros son una mina de oro, porque nos relatan cosas que en el momento ya no lo sabíamos, pero que ellos vivieron. Mira, yo quisiera comentarles a nuestro público para que sepa que hace menos de 2 meses, bueno, el año pasado yo doné un gran acervo con entrevistas, ¿A dónde? precisamente en la fonoteca, lo pueden En ir la lo pueden fonoteca. ir a consultar. Por eso lo incluí. Aproximadamente 1900 entrevistas tenemos de las 16 demarcaciones de las alcaldías, en donde se entrevistaron a todo tipo entrevistamos ex chinamperos, a los que trabajaban en el Tlacuiche, a los carboneros, obviamente hablamos del Niñopan, de Ujú. tradiciones, de fiestas, por ejemplo, digamos, ya poco vemos también los oficios que había, ¿no? Oficios Antes, los perdidos. oficios perdidos, como son, ya se Pues están perdiendo, ya los zapateros casi no hay, los fontaneros. yo quiero resaltar una cosa, la historia oral es muy importante. No, es Todo sumamente esto importante. aparece, todo lo que tú estás comentando. Hay un fascículo de historia oral de Iztacalco donde tú participaste, y Sí, esto lo estamos hablando del 2003. sí, por Entonces, eso, imagínense la labor de estar de pueblo en pueblo, haciendo contacto con la gente, ganándole su confianza y entrevistándola. Y todo ese material, como tú lo se acabas de quedó ahí decir, plasmado, ahí está ahí quedó. plasmado, pueden ir a los investigadores, sobre todo a los chicos jóvenes que les interese el saber de su comunidad, oír esas voces que ya no están, porque muchos de estas Ya personas fallecieron. nos brindaron la confianza y todo, Sí. pero ahí está su testimonio. Fueron 10 años de arduo trabajo a nivel de las 16 alcaldías, y yo creo que qué mejor lugar que la fonoteca para que pueda preservarse y las futuras generaciones puedan ir a oírlos y a saber más de sus pueblos, de sus usos y costumbres. Todo Claro. eso se hizo cuando existía el Consejo de la Crónica, Exactamente, cuando existía el Consejo de la Crónica, que desaparece en el 2007. en el 2007. De hecho, en el 2000, la única jefa de gobierno que nos ha volteado a ver fue Rosario Robles, y nos dio un reconocimiento a nivel Ciudad de México. En el 2007 desaparece el consejo, lo toma otra vez Guillermo y ya se vuelve una C, que eso también hay que comentarlo. Se vuelve una C, pero también vuelven a incluir a estos grandes intelectuales
que pues nunca bajamos a la tierra, nunca bajan a la tierra, y bueno, ahora lo preside Román Sánchez, ¿no? Fernández, es el que preside el Consejo de la Crónica. Nosotros también como asociación somos miembros de ese consejo, pero creo que sí es valioso lo que comentamos, que de verdad esta labor que hacemos y que es honorífica, porque eso lo tenemos que decir, a nosotros no nos pagan por investigar, nos sale de nuestra bolsa el ir a sacar fotocopias, el comprar antes los cassettes, ahora ya no se compran, ahora ya grabas en el celular, Sí. bendita tecnología, el poder sacar una imagen. Antes también no todo mundo tenía una cámara en casa para poder plasmar una acción, ¿no? Entonces, un video ahora te ayuda mucho esta parte tecnológica, a los jóvenes sobre todo, pero la oralidad es algo importante. Recordemos que nuestros antepasados, todo el conocimiento se pasaba de boca a oído. Entonces, retomarlo creo que vale la pena, invitarlos a que sí, los que quieran ir a investigar, pues en la fonoteca, y se llama así Historia Oral de los Barrios y Pueblos de la Ciudad de México. Es que toda la historia realmente de la Ciudad de México tiene muchas vertientes. Es un trabajo, como lo acaban de comentar los compañeros, es un trabajo altruista, es un trabajo del cual nunca, pocas veces o nunca vamos a tener una remuneración económica, que en ocasiones las mismas autoridades de las alcaldías culturales no nos toman en cuenta. Pero sin embargo, cuando necesitan algún dato, quieren saber algo de la historia de esa alcaldía, pues entonces sí llegan a recurrir a nosotros, porque realmente son pocas las alcaldías que pueden publicar una monografía o pueden publicar un libro basado en historia oral o temas históricos del Recordemos lugar. que sale carito el publicar en la ciudad. Entonces la verdad es que sí, nuestro trabajo es incansable, es silencioso, pero lo que más nos interesa o tal vez nos puede reconfortar es que en los lugares donde nosotros realizamos nuestra tarea somos reconocidos, somos apreciados, se nos toma en cuenta, va a ser ahora voy a ser mayordomo de tal lugar, véngase usted a la fiesta, esté con nosotros, porque ellos también han sido partícipes de este resumen, de este resumario de información de los pueblos y barrios originarios. Entonces, cuando ustedes lleguen si ustedes se dan cuenta, ustedes simplemente revisen el nombre de las estaciones del metro y van a encontrar ahí el nombre de muchos pueblos originarios. Y dense un tiempo de un sábado, un domingo, ir a conocer sus plazas, a conocer sus callejuelas, que en ocasiones fueron canales de agua, y no podemos ya olvidar nuestro origen lacustre. Claro. Así es, sí. A mí me gustaría invitarlos a que también igual tenemos en CEPI, tenemos nuestro programa de voces conjuntas los miércoles de 12 a 1, que no nos dejen de sintonizar, y queremos agradecer profundamente al CEPI que nos dé la oportunidad de ir más allá con nuestra comunidad, que sepan qué hacemos. Y bueno, tenemos 2 redes, que es la Asociación de Cronistas Oficiales en Facebook, que ahí nos encuentran, y estamos próximos a tener nuestro encuentro número 21, y lo vamos a llevar a cabo en la Casa de Cultura Jesús Reyes Jesús Romero Flores, y el tema va a ser los centenarios. Cada año hacemos este encuentro precisamente para que nuestra comunidad nos escuche, sepa que estamos investigando. Siempre hay un tema, ¿no? Como regla vertiente para que lo podamos trabajar, y este año son los centenarios, son los personajes, son las instituciones, ¿no? Los lugares. Los lugares que están cumpliendo 100 años y que ahí las vemos. O más. Sí, O más. exacto. Mucho más. De hecho, Mucho más. nuestra cronista de las Bellas Artes va a hablar del MUNAL, 200 años de su existencia. Del edificio. Paquito nos va a hacer el favor de hablarnos de Emilio Carballido, otro Sí, que personaje. este año cumple cumpliría 100 años. La maestra Maru va a hablar Yo voy a hablar del barroco. del barroco. De esas casas señoriales. Ustedes deben de ubicar muy bien el Museo de la Ciudad de México, la Casa de los Condes de Calimaya, del barroco y de su principal arquitecto.
Y si ustedes gustan asistir, con mucho gusto vamos a dar, como acaba de comentar la compañera, en las redes sociales, los horarios y la ubicación exacta de esta casa, que es a 2 cuadras de la estación Nuevo León de la línea 2 del Metrobús. 28 y 29 de agosto. Y pues agradecemos como siempre a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios brindarnos un espacio donde podemos tener voz todos los cronistas de nuestra asociación, de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Gracias. Así es, Muchas gracias. Y pues estamos aquí para hablar más de eso. Nos pueden seguir en nuestro Facebook, Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México AC. Ahí sí nos encuentran completito el nombre. Sí. Y tenemos un correo electrónico que es asociacioncronistas.1@gmail.com. Ahí nos pueden encontrar y por supuesto, como lo dije, en Voces Conjuntas en el CEPI, todos los miércoles de 12 a 1. Ahí nos pueden encontrar. También tenemos otro lugar, un escenario magnífico, que es el Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde el segundo martes de cada mes, ¿verdad? Sí, tenemos tercer martes de cada mes, tenemos tardes de crónica. El pasado martes se habló de un lugar fantástico, de un monumento histórico hermoso que es el Colegio de las Vizcaínas. Entonces ahí también pueden buscar en la programación del Archivo Histórico de la Ciudad de México qué tema vamos a tratar mensualmente. Ahí también nos pueden escuchar, nos pueden asistir y van a encontrar también un hermoso edificio barroco. Ahí nos saludamos. Sí. Ahí nos encontramos, como alguien diría, ¿no, Paco? Ahí nos encontraremos. Ahí nos encontraremos, sí, efectivamente. Muchísimas gracias por todas las atenciones y pues vamos a seguir con este programa precisamente. Es el primer programa de esto del cronista y su quehacer. Y por favor, pues síganos ahí, sigan viendo porque va a haber mucha información bonita en este programa. No nos pierdan. Porque van ustedes a darse cuenta cómo estamos en contacto con los pobladores de los pueblos y barrios y que ellos nos van a dar conocimientos que todavía no van a encontrar ustedes en libros. Entonces los esperamos porque esto es importante, es el patrimonio cultural de nuestra muy noble y leal Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.